Hoy vamos a ver lo que es la anatomía vascular. La anatomía vascular es importante porque les ayuda a ustedes no solo a hacer estudios fluoroscópicos, sino que les ayuda también en lo que es la tomografía y en lo que es la resonancia magnética. Cuando ustedes realizan un estudio con utilización de medio de contraste hidrosoluble, forzosamente tienen que entrar por una vía vascular. En la mayoría de los casos, el 95% de los casos, la entrada del medio de contraste será a través de una estructura venosa, no de una estructura arterial. ¿Por qué? Porque la estructura arterial tiene sus complicaciones, entrar directamente a ella. Solo se entra a ella cuando es evidentemente necesario, como en los casos de diagnóstico de lesiones específicas de los órganos o trauma. Por ejemplo, heridas por armas de fuego, que hay compromiso vascular distal. Entonces, para poder valorar la sospecha de la arteria lesionada, se necesita un estudio directo de la estructura vascular arterial. Fuera de eso, no usamos o no valoramos la entrada del medio de contraste a través de una arteria. Siempre lo haremos a través de una vena, porque la vena nos permite que el medio de contraste llegue al corazón. Ya vamos a ver en la circulación cómo es que funciona. Y esta circulación, al llegar a este medio de contraste con la sangre de retorno que llega al corazón, posteriormente el mismo corazón la bombea y la distribuye en todo el torrente sanguíneo, llegando a todas las estructuras del cuerpo. Ese es el principio fundamental de la tomografía contrastada, y sobre todo cuando usen tomografía con inyector. El principio del inyector es que el flujo de medio de contraste sea más potente y continuo, permitiendo que todas las estructuras del cuerpo se opacifiquen o se pinten con la administración de contraste y así pueda visualizar las estructuras. Los que llevan ahorita tomografía se han dado cuenta, yo no sé si ya vieron estudios, se han dado cuenta que hay muchos estudios que necesitan muchas fases. Hay estudios que tienen la fase simple, sin medio de contraste, después le agregan una fase arterial, que es una fase rápida, es inminente al administrar el contraste con el inyector. Si es en abdomen, se utiliza una fase portal, o sea, es el momento en que el medio de contraste sea distribuido suficiente como para iniciar la visualización de la porta. Después sigue una fase venosa. Y por último, se le agrega una fase tardía. Normalmente la fase venosa uno la puede comprobar cuando la porta está bien pintada y las arterias se van disminuyendo de intensidad. Y la fase tardía es cuando las venas sistémicas se ven adecuadamente, no así las arterias. El objetivo es que hay ciertas lesiones que se miran más fácilmente en una fase arterial que en una fase venosa. Ese es un principio que utilizamos mucho en tomografía. Ese principio también lo utilizamos en la pielografía. La pielografía es un estudio que sirve para valorar la función de los riñones y la arquitectura del mismo. En su momento vamos a ver el estudio con más propiedad y vamos a determinar algunas cosas. Aquí tenemos una imagen de lo que serían dos tipos de circuitos. Un circuito pulmonar y un circuito sistémico. Todo tiene que ver con la función del corazón. Si ustedes recuerdan en anatomía, el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Si lo dividimos por la mitad, en derecho e izquierdo, tenemos un corazón del lado derecho y un corazón del lado izquierdo. El corazón del lado derecho normalmente
casi el 99.5 de los pacientes a nivel del mundo traen la sangre que se llama sangre venosa, es sangre de retorno, es toda la sangre que regresa de los músculos y de los órganos y va hacia el corazón. Normalmente esa sangre va sin oxígeno, es una sangre desoxigenada. De igual forma, nosotros inyectamos el medio de contraste en una vía periférica. Esta vía periférica es una vena, por lo tanto el medio de contraste va con la sangre de retorno al corazón derecho. Una vez que entra al corazón derecho, el corazón la envía a los pulmones y nuevamente la recibe con la sangre oxigenada en el corazón izquierdo. El corazón izquierdo, por la aorta, se encarga de distribuir toda la sangre oxigenada, pero concomitantemente también va en medio de contraste, que sirve para pintar todo el sistema de nuestro cuerpo. Entenderán que eso es un tiempo bien corto. Recuerden que los latidos del corazón son 60, normalmente, ¿verdad? 60 a 70 latidos por minuto. Cuando ustedes meten ese contraste con el inyector va a una velocidad rápida, más la velocidad del mismo corazón, quiere decir que en cuestión de 15 segundos ya está pintado todos los órganos del cuerpo. Y con esos tiempos son los que contamos para hacer ciertos estudios, tanto en fluoroscopía como en tomografía. Entonces aquí tengo el dibujo, aquí está el corazón derecho, del abdomen para abajo. El corazón derecho recibe la sangre por lo que se llama la cava inferior. Y del tórax hacia arriba recibe la sangre a través de la cava superior. Estas dos estructuras se unen y entran a lo que es la aurícula derecha, después pasan al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a los pulmones, de los pulmones retorna y entra a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta, que irriga todos los órganos, cerebro, hígado, riñón, todo lo que ustedes quieran. Entonces, como ven, es un circuito que nos permite la evaluación adecuada de las estructuras. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar, las aurículas y los ventrículos. Las aurículas de los ventrículos están separados por válvulas. Estas válvulas son estructuras que se abren y se cierran. Cuando una aurícula se llena de sangre, estas válvulas están cerradas. Una vez que se abren, sale la sangre de ambas aurículas y entran a los ventrículos y las válvulas se vuelven a cerrar. Las válvulas que están entre las aurículas y los ventrículos. De ahí, inmediatamente, por la presión del corazón, se abren las válvulas que están en los ventrículos. En el ventrículo derecho es la tricuspidia y en el ventrículo izquierdo es la aorta. Perdón, en el ventrículo izquierdo es la pulmonar y en el ventrículo izquierdo es la aorta. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho de la válvula tricuspidia y entre la aurícula izquierda y el ventrículo es la mitral. Estas válvulas tienen un funcionamiento constante y su velocidad de cierre y abre es de acuerdo a la velocidad de la frecuencia cardíaca, que puede aumentarse o puede disminuirse. Entre más tranquilo esté una persona, puede llegar hasta 60 latidos por minuto. En una persona que hace deporte o ha hecho deporte toda su vida, la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 50 latidos por minuto y es normal. En una persona que no lo ha hecho, 50 latidos por minuto es algo a considerar como una enfermedad
la frecuencia cardíaca normalmente en algún movimiento puede llegar hasta 75 latidos por minuto. Ya después de 80 latidos por minuto estamos hablando de que está haciendo algún tipo de esfuerzo. Al correr, al huir o al hacer cosas extremadamente violentas, la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 120 latidos por minuto. Más allá de 120 latidos por minuto, ya tiene efectos a nivel de nuestro sistema. Entonces, todo este circuito del que hablamos ahorita tiene que interconectarse en algún momento. ¿Y dónde se interconecta? En cada órgano o en cada músculo o en cada tejido. Por ejemplo, vamos a poner un músculo como punto de referencia. Vamos a poner que tenemos el músculo, el bíceps. Entonces, viene la aorta, impulsa la sangre, la manda al callado aórtico. Del callado aórtico sale una arteria que se llama subclavia, de la subclavia al axilar, del axilar a la braquial, y la braquial nos va a dar las ramas que inervan, perdón, las ramas que irrigan el bíceps. El bíceps agarra todos los nutrientes que están en esa sangre oxigenada, como ser el calcio, el potasio, la glucosa, la utiliza para funcionar adecuadamente. Una vez que la utiliza, como todo genera desperdicio. Por ejemplo, cuando ustedes usan la gasolina en el carro, hay desperdicios que usa esa gasolina. Esos desperdicios salen como gases y salen por un escape. En nuestro caso en particular, los desperdicios que salen de los músculos drenan o van directamente a las venas, llevándolos nuevamente al torrente para poder ser depurados. También para eso funcionan en nuestros dos órganos que nos ayudan a depurar todas las toxinas excedentes, como ser el hígado y el riñón, sobre todo el riñón. Entonces, para que esto ocurra, existen las arterias, las cuales se van reduciendo de tamaño progresivamente. En un rato lo vamos a ver. Se van reduciendo de tamaño progresivamente hasta llegar a lo que se llama capilares. Hay capilares arteriales y capilares venosos. Estos se intercomunican unos con otros y son los que permiten la transferencia de las sustancias de un lugar a otro. Todo eso funciona a través de la presión que ejerce el corazón. Aquí está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, aquí está el ventrículo izquierdo y acá atrás está la aurícula izquierda. Como les decía, del ventrículo izquierdo sale el tronco de la pulmonar que llega a los pulmones. De los pulmones sale una vena. Esta vena de los pulmones llega a la aurícula izquierda, ya con sangre oxigenada, y después pasa al ventrículo y este lo expulsa a través de la aorta, que es esta que estamos viendo aquí. La aorta, a nivel de su curvatura, forma el tronco brachiocefálico que forma la carótida. La carótida es la que va a irrigar la cara y todo el cráneo y el cerebro. Y sale otra rama acá que es la axilar. La subclavia y que forma el axilar y que irriga el brazo derecho. Aquí directamente sale la carótida común izquierda y de aquí la arteria subclavia izquierda que irriga el brazo izquierdo. Esta que están viendo aquí es la cava superior, que es la que trae toda la sangre de la cabeza, cuello y tórax, la mete a la aurícula derecha y por acá abajo, en la siguiente imagen, este es solo para que miren que es una foto de un corazón de un cadáver. La siguiente imagen, aquí está la cava inferior que trae toda la sangre del abdomen para abajo. Estas que están viendo aquí son las válvulas que antes les había explicado,
se abren y se cierran con estos pequeños bandas que permiten la movilización de las mismas. Aquí está la otra válvula. Aquí está la otra válvula, que es la válvula pulmonar. Y por aquí abajo está la válvula de la aorta. Entonces, todas funcionan en un equilibrio constante. Esa falla del equilibrio es lo que va a provocar alteraciones en el corazón y lo que se llama insuficiencia cardíaca. En esta imagen que tenemos aquí es un corazón visto de lado y lo que estamos valorando son las arterias propias del corazón que se llaman coronarias. Las coronarias se pueden valorar con un estudio de arteriografía. Aquí se utiliza el medio de contraste inyectado directamente en una arteria, pero no periféricamente, sino que se utiliza una arteria periférica, se mete un catéter que llega hasta el corazón y ese catéter se mete a cada una de esas coronarias y se mete el contraste en forma directa. Normalmente el medio de contraste diluido para que no genere espasmo. Muchas veces si metemos un medio de contraste en una arteria muy pequeña, en forma directa, se puede colapsar y eso es lo que hay que evitar que nos ocurra en un paciente, sobre todo si vamos a evaluar arterias coronarias, porque ya saben que puede dañar el corazón. Aquí una proyección lateral. Recuerden, en radiografía de tórax que ustedes utilizan una proyección PA y una proyección lateral. La lateral siempre va a ser izquierda porque del lado izquierdo el corazón está más cercano a la parrilla costal y por lo tanto el tamaño que miren en la proyección lateral y el tamaño que miren en la proyección PA es similar al tamaño real del corazón. Esas son las razones por las cuales la radiografía PA y la lateral izquierda sirven para valorar el corazón. Hay cosas importantes a determinar y es la distinción entre una arteria y una vena. Las arterias, normalmente si usted las comprime, no se colapsan o no se comprimen. Una vena sí se colapsa. Por eso es que a veces es un poco difícil entrar a una vena si está colapsada. Y la diferencia es desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista histológico. Por ejemplo, aquí tenemos una arteria y aquí tenemos una vena. Las arterias tienden a ser redondas, mientras que las venas tienden a ser ovaladas. Las razones básicas son las siguientes. Las arterias tienen un endotelio que es más grueso que el endotelio de la vena. Las arterias tienen un músculo y una membrana elástica interna que es menor en las venas. Si ustedes se fijan, miren el grosor de este músculo al grosor de este músculo. Miren el endotelio de esta arteria y el endotelio de esta arteria. Tienden a ser más delgados. Lo único que casi parecido un poquito es la adventicia, que casi son iguales. Porque la adventicia es como una estructura serosa o grasosa que sirve para protección de la arteria o de la vena. Pero este endotelio delgado y este músculo delgado hacen que fácilmente a comprimirlo con los dedos, comprimirlo con una jeringa o comprimirlo con un transductor, se tienda a colapsar. Y eso es normal. No así la arteria, que por tener un músculo grueso, una adventicia y todo mayor, al comprimirlo, estos solo se mueven, pero no se comprimen. Aquí un esquema de diferenciación entre los dos. Miren, esta es una vena, esta es una arteria. Miren, el grosor de las mismas.
A donde ya se parecen las arterias y las venas son en las partes más distales que les dije, donde se comunicaban, que son en la vénula y en la arteriola. Estas terminan siendo iguales cuando se convierten en capilares. Algunos, los de las venas se le llama fenestrado y a los de arterias se llaman continuos. Ambos tienen poros y permiten la transferencia de los líquidos fuera del vaso al músculo y del músculo que entren al capilar fenestrado. Aquí está el esquema, cómo va todo. Aquí en medio está la estructura que es irrigada. Esta estructura entre el oxígeno y los nutrientes y lo que se elimina pasa de nuevo al torrente venoso. Entonces, como ven, es un sistema sincrónico, funciona perfectamente si no hay desequilibrio. Las enfermedades que pueden ocasionar desequilibrio de estos, las fallas cardíacas, la hipertensión arterial o la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa es cuando estas venas que están aquí, desde la cava para abajo, en su interior tienen válvulas igual que el corazón. Entonces, cuando la sangre va hacia arriba, porque va de retorno, la sangre sube un poquito, una válvula se cierra, ese cierre de la válvula provoca una contracción, sube la sangre más arriba, al subirla más arriba se vuelve a cerrar otra válvula, esto vuelve a comprimir y lo va subiendo poco a poco hasta llegar a la aurícula. De ahí se encarga el corazón. Todo eso que les acabo de explicar es lo que está aquí descrito ya en texto. Entonces, lo que ocurre con el sistema arterial sobre todo es que hay una vasoconstricción y una vasodilatación. La vasoconstricción ocurre cuando se contrae la válvula aórtica y envía toda la sangre, provoca una vasodilatación inmediata, pero los vasos, como tienen tono y músculo, se comprimen, provocan una vasoconstricción y aceleran el flujo hasta las partes distales. En el caso de las venas hacen una vasodilatación para llenarse del regreso y las válvulas hacen una vasoconstricción, pero no lo pueden hacer solas. Necesitan ayuda. Cuando ustedes caminan, se mueven y no están sedentarios, los músculos que se mueven se contraen. Al contraerse, comprimen también el sistema venoso. Esa compresión del sistema venoso es lo que ayuda al retorno venoso y permiten que esa sangre llegue hasta el corazón. Por eso es importante el ejercicio. Entre más sedentaria es una persona, más tendencia tendrá a padecer de problemas de las venas. Las arteriolas, las que les expliqué hace poco, ¿verdad? Son las partes más distales que van de las estructuras arteriales y se van adelgazando, van perdiendo un músculo, van disminuyendo su íntima hasta terminar en lo que llaman capilares, que es lo que permite la transferencia de sustancias al órgano en particular. Existen capilares continuos en la mayoría de las zonas del cuerpo. Estos tipos de capilares, el endotelio es revestido por completo y las células endoteliales están conectadas a través de uniones estrechas y desmosomas es como placas. Ya las vamos a ver en un instante. Los capilares fenestrados son aquellos que tienen como pequeños hoyos o poros y los que permiten que se pase la sangre más fácilmente. Aquí hay un esquema o una imagen y una descripción microscópica de lo que serían los capilares continuos. Miren, esta es una red, este es un lecho capilar, esto es una estructura vista a través de un microscopio y este es un dibujo de lo que está ocurriendo. Miren, aquí está la arteriola y aquí están los capilares y estas son las uniones entre ellos.
y que forman un lecho capilar. Esto ocurre a nivel de la musculatura. Esto es lo que miraríamos nosotros. Esta es una arteria y estas que están viendo aquí, que son como líneas pequeñas, son las venas que están recibiendo toda la sangre. Aquí lo que les había explicado hace un rato, estas son las válvulas que están en las venas, están los músculos. Por ejemplo, esto, lo que ustedes conocen como los gatos, son los gastronemios. Los gastronemios comprimen el sistema venoso, permitiendo que la sangre vaya de retorno hacia arriba. En los brazos, por la posición anatómica que se encuentra, ayudan un poquito más, y si ustedes se mueven más, generan que la sangre regrese un poquito más rápido. Aquí es un estudio. Este estudio es un estudio antiguo. Este es un estudio para valorar el sistema vascular del pulmón. Este estudio se hacía para ver si no había tromboembolia pulmonar. Se metían catéteres y a través de los catéteres se hacía una angiografía y se valoraban las arterias pulmonares. Hoy por hoy, los que están en TAC lo van a ver. Hay un estudio que se llama angiotomografía pulmonar. Y este estudio nos permite ver si hay tromboembolia pulmonar. Es más específico todavía que la arteriografía, porque nos permite ver lo que no nos permite la arteriografía, la pared de las arterias, el grosor de las mismas, y si hay trombos o coágulos pegados o en el centro. La arteriografía a veces no nos permite ver la amplitud, si el trombo es central o el trombo es periférico, porque todo cambia si el trombo es periférico o central. Mayor riesgo si el trombo está central, porque se puede movilizar. Si el trombo está periférico, es más difícil que se mueva. Entonces entenderán que cambia un poquito el cuadro de emergencia de acuerdo a dónde está localizado el trombo. Al fin y al cabo, este es todo el sistema arterial que ustedes ven. Aquí está la aorta. La aorta tiene una infinidad de estructuras vasculares que salen de ella y que se convierten en nombres diferentes de acuerdo al órgano que van a irrigar. Por ejemplo, de la aorta salen las coronarias, que son las que irrigan el corazón. De la aorta sale el tronco mesentérico, perdón, el tronco celíaco, que irriga el estómago, el vaso y el hígado. Sale la mesentérica superior, que irriga la mitad del intestino delgado y colon. La mesentérica inferior, que irriga la parte distal del colon. Salen las arterias renales, que irrigan los riñones. Salen las arterias suprarrenales, que irrigan las glándulas que están por arriba de los riñones, que se llaman suprarrenales. Salen las arterias ilíacas, que son las que se subdividen en femorales, internas, externas, y van a irrigar las piernas, las regiones glúteas y las regiones pélvicas. En el caso de la mujer, el útero, ovarios, etc. Como ven, es importante conocer la anatomía porque nos ayuda a determinar cómo vamos a evaluar un órgano, con qué lo vamos a evaluar, con qué concentración de medio de contraste, etc. En tomografía se utilizan mucho estos parámetros porque son importantes. Aquí tenemos un estudio en la cual se utilizó la angiografía. Esta no es angiotomografía, sino que angiografía. Se llega a un catéter, el cual llega hasta acá. El catéter se le administra medio de contraste y se pinta la aorta. Y se logran ver las diferentes estructuras, como les dije. Este es el tronco brachiocefálico, que sale la carótida derecha, la subclavia. Y de aquí directamente sale la carótida izquierda y la subclavia. Aquí está malo esto. Es subclavia
izquierda. Entonces todo esto es importante porque nos ayuda a ubicar cada una de las estructuras. Doctor, este estudio se hace con fluoroscopía, ¿verdad? Normalmente no lo va a hacer con un equipo de fluoroscopía normal. Estos Ah, son ya. equipos especializados, se llaman equipos de hemodinamia. Son en sí un fluoroscopio, pero con mayor potencia y con protocolos completamente diferentes. Normalmente estos equipos de hemodinamia se parecen a los ARCO en C, pero sus características son un poquito diferentes. Ya se requiere un poquito más de técnicas especializadas para ello. Aquí tenemos cómo se irrigaría un brazo desde el punto de vista por un atlas y en un cadáver. Son exactamente iguales. Todas las imágenes de los cadáveres han sido sacadas para hacer los diferentes dibujos de atlas que les permiten ver cada una de las estructuras. Aquí tenemos un estudio. Esto es un estudio, también se hace en un equipo de hemodinamia para ver las arterias que irrigan el cerebro. En esas proyecciones, si a alguno le toca alguna vez estar en hemodinamia, se hacen proyecciones AP laterales oblicuas. Los equipos permiten hacer oblicuas de izquierda a derecha o oblicuas de abajo hacia arriba. Como son parecidos a los arcos en C, tienen una amplia movilidad y eso nos permite ver las estructuras vasculares desde un parámetro mejor y determinar si existen lesiones. Otro estudio que nos puede ayudar para valorar ese sistema arterial del cerebro sería la angiotomografía cerebral, que nos sirve mucho para encontrar aneurismas. Muchas veces ustedes van a encontrar, y ustedes tienen que saberlo, muchos médicos no lo saben, la resonancia magnética no es el estudio de elección para buscar aneurismas cerebrales, porque muchas veces no los va a ver. El estudio de elección para buscar aneurismas es la angiotomografía cerebral, para que ustedes lo sepan, si les los preguntan alguna vez. Aquí tenemos el sistema arterial cerebral con cada una de sus estructuras. Y es un poco complicado un estudio cerebral porque tenemos que entrar en forma individual. ¿Se acuerdan las carótidas que les dije? La derecha y la izquierda no están pegadas, están separadas. Por lo tanto, si yo quiero valorar el lado izquierdo, tengo que entrar a la carótida izquierda. Y si entro en la carótida izquierda, tengo que entrar más arriba, en donde se divide en una carótida interna y una carótida externa. Y me tengo que ir a la parte que es interna, que es la que irriga el cerebro. La externa irriga la cara. De igual forma que si quiero ver el lado derecho, me tengo que ir a la carótida común derecha y después ir a la bifurcación y entrar a la carótida interna derecha. Como ven, es un poquito más complicado, requiere más tiempo, requiere más conocimiento anatómico y más técnica radiológica. Y la radiación puede aumentar. Aquí tenemos un estudio renal. Miren el riñón derecho, miren el riñón izquierdo. Aquí este paciente tiene una alteración porque hay un montón de arterias anexas que están irrigando la parte inferior del riñón y hacen que el riñón no sea homogéneo como esto. Encontrar esto puede ser causa de hipertensión arterial y muchas veces se hace este estudio porque hay pacientes con hipertensión arterial. También la angiotomografía renal les puede ayudar, pero necesitan tiempos y técnicas especiales para realizarlo. Cuando estén en tomografía o en su práctica de tomografía, siempre pregunten a los técnicos que ustedes, cuando vean un estudio de estos, cómo es que se hacen las técnicas. Porque los tiempos se tienen que hacer con inyectores y tienen que ser precisos, específicos, porque si no se pierde el momento, como dice, el momento en que es visible. Una vez que pasa de ese tiempo,
Si ya no lo captó, no lo captó. La irrigación de un miembro inferior, igual en un estudio de un cadáver, que son iguales, son de referencia. De un sistema venoso, de un miembro inferior, el estudio que valora las venas de los miembros inferiores se llama flebografía. La flebografía es inyectar el medio de contraste en una vena. Normalmente se inyecta en estas venas pequeñitas que están en los dedos. Se administra el contraste. Una vez que se administra el contraste, se comprime el pie para que el medio de contraste se vaya hacia arriba. Una vez que se fue hacia arriba, se comprime el tobillo con una banda elástica. Al comprimirse el tobillo, el medio de contraste se va para arriba, pinta las venas que están en la pierna. Una vez que está pintado, se pone otra banda aquí si uno lo necesita y este medio de contraste se va hacia el muslo pintando la arteria, la vena femoral, y manda el medio de contraste hacia arriba para lograr ver hasta la arteria femoral y algunas veces hasta la vena femoral y algunas veces hasta la vena ilíaca. ¿Se requieren técnicas? Sí. Actualmente la flebografía ha disminuido mucho, bastante, porque tenemos otro estudio que es un estudio excelente, valora no solo las venas, sino que la funcionalidad de las mismas, y es el ultrasonido Doppler. El Doppler me puede valorar la insuficiencia venosa o la trombosis de las venas en una forma fantástica, que no lo valora tanto así una flebografía. En el caso de la arteriografía, que es meter el medio de contraste en una arteria y pintar distal, es fantástica si es por trauma, una herida por arma de fuego, lo va a pintar adecuadamente. Pero si es por lesiones de diabetes mellitus, para determinar amputaciones, la arteriografía es el estudio de elección. Ni siquiera el angioTAC es tan efectiva como lo sería la arteriografía. El ultrasonido Doppler en problemas obstructivos de arterias es fantástico hasta ese nivel, a nivel de la rodilla. De aquí para abajo puede disminuir mucho su especificidad. Especificidad es que es específico para detectar algo. Lo disminuye mucho el ultrasonido. La arteriografía es más efectiva. La angiotomografía, el problema es que si tiene placas calcificadas en los vasos, lentiza el medio de contraste y no lo pinta adecuadamente con el inyector. Porque como viene desde el corazón, ustedes saben que meter un medio de contraste en la vena tiene que pasar por el corazón, pulmones, el corazón, y mandarlo hasta estas arterias periféricas. Entonces, hay un tiempo específico para eso ocurre. Pero en el caso de placas, el tiempo es más tardado y por lo tanto la angiotomografía puede perder ese tiempo de oro o esa ventana y no lograr evidenciar las arterias hasta las partes distales. Mientras que una angiografía es directa. Ustedes meten el medio de contraste aquí y se va directamente para acá y logran visualizar hasta dónde llega por un equipo de fluoroscopía. Entonces, como ven, es importante conocer toda esta anatomía para determinar cuál es el estudio de elección para cada paciente. Nuevamente las venas, como les dije. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. No, doctor. ¿Está claro? Quedó todo claro, doctor. Gracias, está bien Todo claro. claro. Está claro, doctor. Bien explicado. Bueno, seguro no hay preguntas.
Bueno, si no las hay, Por entonces mi parte, no. descansen y que tengan una feliz tarde. Gracias, Igual, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Tarde.